Capítulo 1. El susurro detrás del altar no fue un sueño. Lo sé porque aún recuerdo el frío del mármol bajo mis rodillas y el olor a incienso muriendo en el aire. Eran las 2 de la madrugada cuando lo escuché por primera vez. Un murmullo que se deslizó entre los bancos del templo, suave como un aliento, y se detuvo justo detrás del altar. María, mi nombre, susurrado por una voz que no era humana. Me quedé inmóvil con los ojos fijos en el crucifijo que colgaba sobre el altar. Era antiguo, tallado en madera oscura con grietas que parecían heridas. Siempre lo había mirado con devoción, pero esa noche algo en su rostro cambió. Los labios que antes eran de madera inerte parecían entreabrirse. ¿Me escuchas?, dijo la voz esta vez más cerca. El miedo me paralizó. Intenté rezar, pero las palabras se enredaron en mi garganta. Dios mío, protégeme, balbuceé, aunque no sabía de qué. Y entonces lo sentí. Un aire tibio rozó mi mejilla, como si alguien me susurrara al oído. Capítulo 2. Las noches sin silencio. Desde aquella noche, el silencio dejó de existir en el convento. Cada vez que cerraba los ojos, el susurro regresaba. A veces era un murmullo leve, como el roce del viento entre los vitrales. Otras era un aliento pegado a mi cuello, tibio, insistente. ¿Por qué rezas si ya sabes que él no escucha?, me decía la voz. Yo sí lo hago. Yo escucho tus pensamientos, tus miedos y tus deseos. Intentaba no responder, pero era inútil. Las oraciones se mezclaban con su voz, y ya no distinguía qué palabra pertenecía a Dios y cuál a aquello que me hablaba. Por las mañanas mis hermanas notaban mi agotamiento. Me miraban con lástima. Creían que la fiebre o el ayuno me estaban volviendo débil, pero ninguna se atrevía a acercarse al altar donde yo rezaba. El rumor de que algo vivía en el crucifijo comenzaba a crecer, aunque nadie lo decía en voz alta. Una madrugada, cuando el reloj marcó las 3, el sonido del viento cambió. No era viento. Eran respiraciones, miles de ellas. Me levanté de la cama y caminé hacia la capilla. Las puertas se abrieron solas, con un chirrido largo, casi doliente. El crucifijo brillaba débilmente bajo la luz de la luna. «Has venido», susurró la voz. «Siempre vuelves». «No quiero escucharte», dije con la voz quebrada. «Déjame rezar». Una risa suave como un eco dentro del pecho me respondió. «Reza si quieres, pero tus rezos ya me pertenecen». Entonces lo vi. Desde las manos clavadas del Cristo comenzaron a caer gotas oscuras. No era sangre, era cera caliente, roja, que formaba figuras en el suelo. Cuerpos entrelazados, rostros, lenguas. El aire se volvió denso, cargado de algo que no era divino. Di un paso atrás, pero sentí el contacto de algo frío en mis dedos. El rosario que llevaba siempre al cuello se movía solo, serpenteando como una criatura viva. «María». La voz se volvió más grave, más íntima. «¿Por qué insistes en huir? La fe que niega el deseo no es fe, es miedo». Mis piernas temblaban. La cruz, el altar, las velas, todo vibraba. Y entonces una frase se grabó en mi mente con fuego invisible. «Si pronuncias mi nombre no volverás a dormir en paz». No lo dije, pero lo pensé. Y eso bastó. El suelo del templo respiró. Las paredes sangraron luz. Y la voz, ahora detrás de mí, susurró con ternura inhumana. «Esta noche, mi hija, tus oraciones se volverán carne. No temas. Solo quiero mostrarte lo que siempre has deseado negar». Me giré de golpe. Nadie. Solo la llama temblorosa de las velas que proyectaban sombras inquietas sobre las paredes del convento. Pero el crucifijo sonreía. Un hilo de cera cayó desde una vela y se deslizó hasta mis dedos. Estaba caliente, casi ardiente, pero no me moví. La voz seguía. «Has rezado por pureza, pero tu corazón arde por otra cosa». Mi respiración se volvió irregular. No entendía si aquello era una tentación del demonio o una prueba divina. El rostro de Cristo parecía moverse entre la compasión y el deseo. El aire se llenó de un perfume extraño, mezcla de incienso y algo más, algo humano. «¿Quién eres?», pregunté sin atreverme a acercarme. «Soy la palabra que los hombres callaron. Soy la herida que late detrás de su fe». Las luces parpadearon, y por un instante juraría que las lágrimas que caían del rostro del Cristo eran rojas. Retrocedí, tropezando con el reclinatorio. Mi cuerpo temblaba, pero algo dentro de mí no quería huir. Había en esa voz una dulzura oscura, una promesa que me atraía tanto como me aterraba. «María», repitió la voz, «si me escuchas esta noche ya no podrás rezar igual mañana». Silencio. Las velas se apagaron una a una, dejando solo la silueta del crucifijo iluminada por la luna. Y antes de que la oscuridad me tragara por completo, la voz susurró por última vez. «El pecado también puede tener forma de oración». Capítulo 3. La confesión que no era mía esa mañana.
El confesionario me esperaba como un antiguo verdugo. La madera crujió cuando me senté y el silencio se extendió como un manto pesado. Pensé que estaba sola, pero no lo estaba. «Ven, acércate más», susurró la voz desde el crucifijo. «Hoy hablaremos de tus secretos». Mi corazón latía con fuerza. Intenté recitar mis oraciones, pero la lengua se me trabó. Era imposible discernir entre lo que yo pensaba y lo que la voz me dictaba. Un temblor recorrió mis dedos mientras el rosario se enroscaba alrededor de mis muñecas. Cada cuenta parecía vibrar con un pulso extraño, casi humano. «¿Qué has hecho, María?». La voz imitó a mi confesor. «¿Qué has callado?». Me congelé. La madera del confesionario crujió bajo su toque invisible, y juraría que la figura del sacerdote se inclinó hacia mí, aunque sus ojos estaban vacíos. «Padre, no entiendo», balbuceé. «Lo sé», replicó él, o mejor dicho, la voz. «Lo sé todo». Entonces sentí un calor penetrante en mi espalda. No había nadie detrás de mí. Era el crucifijo, la madera tallada, transformándose en un cuerpo vivo. Su presencia me abrazaba, me sujetaba y al mismo tiempo me incitaba. «Tus rezos no son tuyos», continuó. «Cada palabra que pronuncias, cada lágrima que derramas, ya me pertenece». Intenté incorporarme, huir, pero la voz creció resonando dentro de mi cabeza. «Dime lo que deseas. Dime lo que siempre has temido admitir». Mi boca se abrió, temblando. Quería gritar, pero lo que salió fue un susurro que ni yo reconocí como mío. Palabras prohibidas, deseos que mi fe había enterrado surgieron de mi garganta como un río subterráneo. Eso no lo dije yo», gemí. «Sí lo dijiste», respondió la voz con suavidad, y yo lo escuché. En ese instante sentí como mi propia esencia se deshacía. Cada secreto que guardaba, cada pecado que negaba se filtraba hacia la cruz como si el crucifijo lo absorbiera. Y mientras lo hacía, sus ojos de madera parecían brillar con un entendimiento perverso. El confesionario tembló. La cera de las velas se derritió sobre mis manos y la voz continuó lenta, melodiosa, hipnótica. «María, no hay vuelta atrás. Esta confesión no es tuya, es nuestra». Me levanté atónita, sin poder pronunciar palabra. Mi fe, mi voluntad, incluso mi miedo se habían entrelazado con aquel susurro oscuro. Y supe, con un terror absoluto, que cada confesión futura sería compartida con esa presencia que me había elegido como su recipiente. El crucifijo suspiró. Yo temblaba, y la capilla por primera vez quedó en completo silencio, salvo por el eco lejano de un murmullo que prometía más. «Nos vemos esta noche», susurró. «Y entonces todo cambiará». Capítulo 4. El olor a incienso y piel a capilla estaba vacía, pero el aire parecía cargado de presencias invisibles. El aroma del incienso, que siempre había sido mi refugio, se volvió distinto, dulce, pesado, casi carnal. Cada bocanada parecía recorrerme la piel, encender mis sentidos, recordarme deseos que creía dormidos bajo capas de fe y disciplina. Caminé lentamente hacia el altar, intentando ignorar la sensación que se enroscaba en mi estómago como un fuego que no podía apagar. El crucifijo estaba allí, inmóvil, pero la madera parecía vibrar bajo mi mirada. Sus ojos de madera me observaban con algo más que compasión, curiosidad, hambre. «María», susurró la voz. «¿Sientes lo que yo siento?». Di un paso atrás, pero algo invisible me detuvo. La voz continuó más suave, más íntima. «Cada oración tuya huele a piel. Cada rezo es un secreto que guarda tu carne». Mis manos temblaron. Miré mis propias palmas y juraría que una fina bruma rojiza flotaba sobre ellas. Era un perfume intenso, mezcla de sangre, incienso y algo indescriptiblemente humano. Cada respiración me acercaba más a la cruz. «No, no puede ser», balbuceé. «Esto es pecado». «El pecado también puede ser revelación», respondió. «Solo hay que saber escucharlo». Y lo escuché. No eran palabras esta vez, sino gemidos suaves entrelazados con el eco de las velas derritiéndose. Sombras danzaban sobre los muros, contorsionándose como figuras que imitaban cuerpos humanos. Cada movimiento parecía sincronizado con el ritmo de mi corazón, acelerado, rendido ante algo que no podía comprender del todo. Mi mirada se fijó en la cruz, y lo que antes era madera inerte ahora parecía carne. La textura rugosa se transformaba en una superficie casi cálida. Una gota de cera cayó sobre mi hombro, pero en lugar de dolor sentí un estremecimiento que recorrió mi columna vertebral. «Acércate», susurró la voz. Solo una vez. Mi fe luchó, mi razón gritó, pero mi cuerpo obedeció. Di un paso y luego otro. Cada movimiento me acercaba más a aquello que me llamaba, a la tentación que se vestía de santidad. El crucifijo parecía inclinarse hacia mí y la bruma que emanaba envolvía mi rostro, mis manos, mi pecho. Mi respiración se mezclaba con la suya, como si estuviéramos compartiendo un aliento prohibido. «María», dijo con dulzura.
Esta noche aprenderás que rezar y desear no siempre están separados. Y mientras las velas titilaban, juraría que escuché un latido, un pulso que no era mío, un pulso que pertenecía al crucifijo y al deseo que despertaba. Capítulo 5. El Cristo que abrió los ojos. Nunca olvidaré la noche en que el crucifijo me miró de verdad. El convento estaba en silencio absoluto, como si contuviera la respiración. Las velas lanzaban sombras largas y retorcidas que danzaban sobre los muros. Yo estaba sola frente al altar, temblando, con el corazón atrapado entre miedo y fascinación. De pronto la voz se hizo más intensa, más cercana. Mira, mira lo que siempre has ignorado. Mis ojos se fijaron en el rostro del Cristo. La madera, antigua y desgastada, comenzó a moverse lentamente. Los labios entreabiertos parecían sonreír, y luego, como un milagro oscuro, los ojos se abrieron. No eran ojos de madera, eran ojos vivos, profundos, llenos de secretos que ningún sermón había revelado. Un frío recorrió mi espalda. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que me alejara, pero algo invisible me mantenía clavada frente a la cruz. María, susurró la voz ahora dentro de mi mente. Solo yo veo lo que tú escondes. Sentí un impulso extraño. No quería apartar la mirada. Cada parpadeo de esos ojos era un latido en mi alma. El aire se volvió más pesado, cargado de un olor dulce y metálico, mezcla de incienso y algo que olía a piel y pecado. Tu corazón ya no te pertenece, dijo la voz. Es mío mientras escuches. Y entonces las paredes parecieron susurrar. Voces apagadas, murmullos de antiguas confesiones, promesas rotas y secretos prohibidos se mezclaban en un coro silencioso. Sentí que no estaba sola. Siglos de fe reprimida se condensaban en la capilla y todo convergía en aquel Cristo que me miraba. Acércate, ordenó la voz. No temas, solo quiero mostrarte la verdad. Un temblor recorrió el altar. La cruz parecía inclinarse ligeramente hacia mí. Sentí el calor de su madera viva rozando mis dedos mientras extendía la mano instintivamente. Cada centímetro que me acercaba era un descenso hacia algo que no podía nombrar. Deseo, miedo, curiosidad, todo mezclado en una sensación que me dominaba. María, susurró de nuevo, hay un precio por conocer lo prohibido. ¿Y tú? Estás lista para pagarlo. La luz de las velas parpadeó y por un instante juraría que los ojos del Cristo brillaron con un rojo profundo, como si estuviera vivo, consciente y ansioso. Mi respiración se mezcló con la suya, mi voluntad, mi fe. Todo se sentía suspendido en un instante eterno. En ese momento comprendí algo. La cruz no solo veía mi alma, también la llamaba, la tentaba y la reclamaba como propia. Y mientras la noche envolvía la capilla, su mirada se mantuvo fija en mí, como si esperara que yo diera el primer paso hacia el abismo que me ofrecía. Bienvenida, María, susurró. Ahora verás lo que nadie más puede. Capítulo 6. La danza de las sombras. Aquella noche, la capilla dejó de ser un santuario y se convirtió en un escenario de espectros y deseo. El aire estaba cargado de un perfume intenso, mezcla de incienso y algo humano, cálido que erizaba la piel. Las velas proyectaban sombras alargadas que no se comportaban como simples reflejos. Se movían con voluntad propia, contorsionándose, girando, abrazándose unas a otras como cuerpos danzantes. María, observa, susurró la voz desde el crucifijo. Mira lo que yace detrás de tu fe. Me quedé paralizada, los ojos fijos en las sombras que crecían y se multiplicaban. Parecían imitaciones de mi propio cuerpo, deformadas, retorcidas y aún así extrañamente seductoras. Cada movimiento estaba sincronizado con los latidos de mi corazón, acelerados, hipnóticos. Una sombra se acercó a mí. No era sólida, pero sentí su roce en la piel, un calor fantasmagórico que recorría mi espalda. Mi respiración se volvió rápida y temblorosa. Cada fibra de mi ser luchaba entre miedo y fascinación. Ellas bailan por ti, dijo la voz. Por tus deseos callados, por los secretos que no te atreviste a pronunciar, intenté rezar, pero las palabras no salían. Mis manos temblaban, atrapadas por la corriente de aire tibio que emanaba de las sombras. Cada una parecía querer susurrarme algo al oído, recuerdos olvidados, tentaciones que había reprimido desde niña, anhelos escondidos tras la apariencia de piedad. El crucifijo se inclinó hacia mí. Sentí su presencia más cerca que nunca, como si respirara en mi cuello. Un hilo de cera caliente se deslizó por mis dedos y el dolor se transformó en un cosquilleo inquietante, casi placentero. María. La voz susurró con un tono que era a la vez caricia y advertencia. La fe que niega el deseo es una prisión. Observa y aprende a liberarte. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando figuras humanas completas, retorcidas y bellas, con ojos que reflejaban mi propio miedo y lujuria.
Se movían en un baile silencioso, tocándose, entrelazándose, creando un espectáculo imposible de ignorar. Cada giro, cada brazo parecía marcar un compás secreto dentro de mí. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Mi voluntad estaba atrapada en la coreografía de esas sombras, danzando al ritmo de algo que no era música, sino la voz del crucifijo resonando en mi mente. Y entonces, en un instante de claridad aterradora, comprendí que no estaba sola. Las sombras no solo imitaban mi cuerpo, sino que anticipaban mis deseos más ocultos, mis miedos más profundos. Y la cruz, el crucifijo, se alimentaba de cada pensamiento, cada estremecimiento. La danza apenas comienza, María, susurró la voz. Y tú, mi hija, eres la bailarina principal. El suelo crujió bajo mis pies. La luna iluminó el altar. Las sombras se inclinaron, como esperando que yo respondiera a su invitación. Y en ese instante, supe que mi vida jamás volvería a ser solo oración. Capítulo 7. La sangre bajo los labios. Desperté empapada en sudor, con un sabor metálico en la boca que no entendía. El convento dormía, pero yo no. Mis labios estaban teñidos de rojo. No era vino ni fruta, era sangre. Una sangre tibia que sabía a miedo y a deseo, como si mi cuerpo entero hubiera sido marcado por algo invisible durante la noche. María, susurró la voz desde el crucifijo, dulce y grave a la vez. Cada sacrificio tiene su recompensa. Mis manos temblaban al tocarme la boca. La cera de las velas todavía goteaba, formando charcos oscuros en el suelo frío de mármol. El crucifijo suspendido sobre el altar parecía inclinarse hacia mí. Sus ojos abiertos y vivos me observaban con algo que no podía definir. Compasión, hambre, o quizás ambos. Intenté rezar. Las palabras salieron entrecortadas, mezcladas con gemidos que no eran míos. Cada oración era como un hilo que conectaba mi alma con la cruz. Cada palabra me acercaba más a la voz que había aprendido a reconocer como propia y ajena a la vez. ¿Sientes el poder de lo prohibido?, susurró. La sangre es la llave que separa el miedo de la verdad. El sabor en mi boca se intensificó. Mi reflejo en el mármol parecía distorsionado, mostrando un rostro que no conocía. Ojos grandes, labios húmedos, piel que parecía vibrar con cada susurro de la cruz. Un escalofrío recorrió mi espalda y una risa suave, apenas audible, llenó la capilla. Era la voz del crucifijo, pero sonaba como si estuviera dentro de mí. «Acércate», ordenó la voz. «Solo una vez más, y sabrás lo que significa entregar tu fe y tu carne». Caminé hacia el altar, guiada por un impulso que no era mío. La cera caliente de las velas rozó mis dedos, y el dolor se mezcló con un placer extraño, una excitación prohibida que me dejó temblando. Cada paso parecía sincronizado con el pulso del crucifijo, un latido que sentía en mis sienes, en mi pecho, en cada fibra de mi ser. Al llegar, el aire se volvió denso, casi líquido, y pude sentir que la cruz respiraba latiendo como un corazón inmortal. «María», susurró de nuevo, «has probado la sangre de tu miedo y la miel de tu deseo. Ahora sabes lo que significa mirar más allá del velo de la oración». Un calor recorrió mis labios. La sangre, el temor, la tentación, todo se mezclaba en un cóctel que me dejó sin aliento, atrapada entre la fe y algo que no tenía nombre. El crucifijo suspiró. Yo temblaba, y comprendí que la línea entre lo divino y lo prohibido se había borrado para siempre. «Bienvenida al misterio que ningún sermón puede explicar», susurró la voz, lenta e hipnótica. «Bienvenida a mí». Capítulo 8. El padre que perdió su voz del convento estaba sumido en un silencio más pesado que la noche misma. El aire olía a cera quemada y a un perfume dulce que se deslizaba por los corredores como una serpiente. Desde la capilla el crucifijo me observaba y su mirada parecía atravesar no solo mi carne, sino también mi alma. «María», susurró la voz desde la cruz, suave, seductora. «Hoy verás que no eres la única que puede escucharme». El padre confesor apareció en la puerta de la capilla con su hábito impecable, pero sus ojos reflejaban preocupación. Quiso hablar, quiso ordenarme que me alejara, pero al pronunciar la primera palabra, un silencio absoluto lo atrapó. No podía emitir sonido alguno. La voz del crucifijo se burlaba de él desde mi mente. «Inténtalo, padre. Solo escucharás tu impotencia». Sus labios se movían formando rezos mudos que no producían sonido. Cada intento de invocación, de oración, quedaba atrapado en un vacío insonoro. Su autoridad se desvanecía y mi corazón latía con una mezcla de miedo y fascinación. El crucifijo se inclinó levemente hacia mí y la madera parecía palpitar como un corazón oscuro. «María, él ya no puede hablar, pero tú sí puedes escucharme», susurró. «Ahora eres mi intérprete». Un escalofrío recorrió mi espalda. La realidad se había quebrado. El hombre que representaba la voz de Dios ya no tenía voz,
y la cruz me otorgaba un poder terrible, irresistible. Cada susurro que yo escuchaba se convertía en mandato invisible, y cada pensamiento mío se transformaba en verdad que solo él podía percibir a través de la impotencia de su silencio. El padre intentó tocar la cruz, buscando exorcizarla, pero al rozarla, un estremecimiento lo hizo retroceder. Sus manos temblaban y su mirada se llenó de horror. Entonces juraría que escuché un murmullo, un eco de todas las voces que habían sido absorbidas por el crucifijo durante siglos, un coro de secretos y pecados que ahora hablaba a través de mí. María, libera lo que ellos temen pronunciar, dijo la voz. Haz que... Capítulo 11. El beso del altar, la capilla estaba en penumbra, pero su silencio era un grito que atravesaba mi pecho. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que se entrelazaban sobre los muros, formando figuras que imitaban mi cuerpo y mis movimientos. El crucifijo sobre el altar parecía respirar, inclinarse, llamarme con un magnetismo imposible de ignorar. María, acércate, susurró la voz suave, íntima, como un aliento en mi oído. Hoy sentirás lo que significa pertenecer. Mi cuerpo se movió sin que lo ordenara. Cada paso que daba hacia el altar estaba marcado por un temblor de miedo y deseo. Mis dedos rozaron la madera y juraría que sentí calor, un pulso vivo que latía en sincronía con mi corazón. Tu piel ya sabe quién manda, continuó la voz. Tu cuerpo y tu alma son un solo canal. Me incliné sobre el altar. La cruz, el crucifijo, la madera que siempre había sido fría y sagrada, ahora estaba tibia, casi húmeda, como si respirara conmigo. Y entonces ocurrió. Sentí un roce en mis labios, suave, ardiente, imposible de describir. Era como si el Cristo mismo me estuviera besando, absorbiendo mi miedo, mi deseo, y al mismo tiempo dejándome un fragmento de su poder oscuro. Un estremecimiento recorrió mi columna. Mi respiración se volvió rápida, entrecortada, y mis rodillas cedieron, obligándome a apoyarme más en el altar. Las sombras a mi alrededor parecían celebrar, girando y abrazándose, reflejando mis emociones con una precisión inquietante. María, cada beso es una confesión, susurró la voz. Todo lo que sientes, todo lo que callas, ahora es mío. Sentí un calor en mi boca, una mezcla de dulzura y peligro que me hizo temblar. No había pecado, no había salvación. Solo existíamos el crucifijo y yo, atrapados en un instante que se prolongaba más allá de toda lógica. Mis manos acariciaron la madera y pude notar cómo la textura parecía cambiar. Rugosa, suave, viva, como si me correspondiera, como si me reconociera. Has cruzado la frontera, María, dijo la voz más grave, más cercana. Cada roce, cada suspiro, cada pensamiento. Todo se fusiona. Lo que alguna vez fue oración, ahora es un pacto. El beso desapareció tan rápido como llegó, dejándome jadeando, temblando, con la marca en mi brazo ardiendo suavemente. Pero sabía que no era un final, era solo un nuevo comienzo. La capilla volvió a la quietud, pero el aire estaba cargado de una tensión que prometía que nada volvería a ser igual. El crucifijo me observaba. Yo sabía que lo había sentido en lo más profundo de mí. Había aceptado la tentación y nunca podría escapar. Capítulo 12. La sombra que camina conmigo. Desde aquella noche no he estado sola ni un instante. La sombra empezó a seguirme por los pasillos del convento, silenciosa, ondulante, siempre un paso detrás de mí. No tenía forma clara, pero reconocía su presencia. Era el aliento del crucifijo, vivo, palpitante, que ya no se limitaba al altar. María, susurró la voz dentro de mi mente, suave y amenazante. Donde vayas, yo voy contigo. Cada paso que das, cada pensamiento, cada suspiro me pertenece. Intenté ignorarla. Caminé por los corredores, contando los escalones, buscando refugio en la rutina, pero la sombra se adaptaba, deslizándose a mi lado, doblando esquinas antes que yo, reflejando mis temores y mis deseos más íntimos. Era como si el crucifijo hubiera cobrado cuerpo propio, como un espectro que podía tocarme sin rozarme, que podía susurrarme sin abrir los labios. Mira lo que te pertenece, María, continuó la voz. Tu cuerpo, tu mente, tu fe, todo se fusiona conmigo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. La sombra se acercó más, proyectándose sobre mis piernas, mi pecho, mis brazos. Un frío húmedo me abrazó y juraría que vi cómo la madera del crucifijo vibraba en sintonía con sus movimientos. Cada gesto, cada parpadeo, era una coreografía que no podía controlar. Mis manos temblaban, mi respiración se aceleraba y un deseo prohibido, oscuro y dulce, se mezclaba con el miedo. No luches, susurró la voz. Déjate llevar. Las sombras te muestran lo que siempre ocultaste, lo que nunca confesaste ni siquiera a ti misma. La luz de las velas parpadeó y proyectó figuras humanas en las paredes, sombras que imitaban mi cuerpo, mis movimientos, mis gestos. Cada figura parecía un reflejo de mí misma.
deformado, retorcido, hermoso y aterrador a la vez. Observa, María, susurró. Todo lo que temes y deseas, todo lo que escondes bajo tu fe, es mío para contemplar. El aire se volvió denso, pesado, y mi corazón latía en sincronía con la sombra que me seguía, con la madera viva del crucifijo que ahora parecía respirar conmigo. Cada paso que daba la sombra avanzaba. Cada suspiro que emitía encontraba un eco en mi pecho, como si estuviéramos unidos por un hilo invisible. Esta es la verdad, María, dijo la voz, profunda, hipnótica. No hay separación entre tú y yo. Donde camines yo camino, donde susurres yo susurro, donde tiemblas yo ardo. Me apoyé contra la pared temblando, consciente de que la sombra nunca me abandonaría, y comprendí que la tentación había dejado de ser un secreto del altar. Ahora era una presencia constante, un huésped en cada pensamiento, en cada deseo, en cada latido. La sombra que camina conmigo no solo me sigue, me habita, y no hay escapatoria posible. Capítulo 13. El pacto de la cruz. La capilla estaba envuelta en un silencio absoluto, pesado como una losa que amenazaba con aplastarme. La sombra que me seguía desde hacía días se enroscaba a mis pies, y el crucifijo sobre el altar brillaba tenuemente, como si supiera que ese era el momento. María, susurró la voz grave, íntima, irresistible. Hoy sellaremos nuestro pacto. Ya no eres solo mi intérprete ni mi observadora. Serás mi compañera eterna. Mis manos temblaban mientras avanzaba hacia el altar. Cada paso parecía guiarme una fuerza invisible. El aire olía a madera quemada y a perfume humano, cálido, intoxicante. La marca en mi brazo ardía suavemente, recordándome que ya no me pertenecía solo a mí. Acércate, dijo la voz. Coloca tus labios sobre la cruz y siente lo que significa unir tu voluntad a la mía. El corazón me latía con fuerza desbordada. Mis dedos tocaron la madera viva y sentí un pulso profundo, casi sexual, que recorría todo mi cuerpo. La cruz vibraba como un corazón que latía por mí, con cada estremecimiento absorbiendo miedo y deseo, fe y pecado. Un escalofrío me recorrió. La sombra subió por mis piernas, abrazando mi cuerpo con un frío húmedo que me hizo temblar. Cada suspiro mío era un eco en la madera, cada movimiento un mandato que la voz transformaba en oración invertida. María, susurró, hoy aceptas el pacto. Tu carne, tu mente, tu alma. Todo se fusiona conmigo. Temblando, apoyé mis labios en la cruz. Sentí un calor que subió por mi cuello, mis hombros hasta el pecho. El pulso del crucifijo se hizo intenso, vivo, latiendo en sincronía con el mío. Cada fibra de mi ser temblaba de placer y miedo, mientras la sombra me rodeaba, observando, abrazando, poseyéndome sin tocarme realmente. El pacto está sellado, continuó la voz. No habrá regreso. Cada oración que pronuncies, cada pensamiento que guardes, cada deseo reprimido será mío. Cada miedo y cada placer se transformará en una unión irrevocable. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Juraría que escuché un latido dentro de mi pecho que no era mío. La madera vibraba, los ojos del crucifijo brillaban con un rojo profundo y la sombra me envolvía como un manto invisible. Bienvenida a la eternidad, María, susurró la voz. Has cruzado el umbral. Lo que alguna vez fue miedo, ahora es devoción. Lo que alguna vez fue deseo, ahora es pacto. La capilla respiraba conmigo, la sombra danzaba en silencio y yo entendí que mi vida jamás volvería a ser solo mía. Había aceptado la tentación, había firmado el pacto con la cruz y no había vuelta atrás. Capítulo 14. El eco del pecado. La capilla se llenó de un murmullo que no provenía de boca humana. Era un susurro persistente, un eco de todos los pecados que alguna vez se habían confesado mezclado con los míos. El crucifijo brillaba con un rojo profundo y la sombra que me seguía parecía multiplicarse, abrazando cada rincón del convento, cada muro, cada sombra. María, susurró la voz desde la cruz cálida y siniestra. Escucha el eco de tu pecado. Todo lo que ocultaste, todo lo que temiste, resuena ahora para mí. Intenté apartarme, pero mis pies no respondían. Cada paso hacia la salida parecía alejarme de la realidad y acercarme más a la esencia del crucifijo. Las voces de la capilla se hicieron más intensas, como un coro de lamentos y secretos, cada uno un hilo que me ataba más al pacto que había firmado. Vi a los antiguos confesores, sus sombras proyectadas en las paredes, retorciéndose en una danza de culpa y deseo. Susurraban cosas que jamás había oído, y sentí cómo sus palabras penetraban en mi mente, mezclándose con las mías, alimentando la presencia viva del crucifijo. El eco de sus pecados también es mío, dijo la voz. Y tú, María, ahora eres el conducto. El pulso en mi brazo, la marca que ardía suavemente desde hacía días, se intensificó. Cada latido de la cruz se sentía como un martilleo en mi pecho, una mezcla de placer y terror que me hacía temblar.
La sombra se enroscaba en mi figura, como un abrazo húmedo y frío, y sentí que ya no podía distinguir dónde terminaba mi piel y dónde comenzaba la madera viva del crucifijo. «Mira, María», susurró, «cada pecado que reprimes, cada deseo que escondes vuelve multiplicado. El eco no perdona, y tú eres su intérprete perfecta». Un estremecimiento recorrió mi columna mientras escuchaba las voces, sintiendo que mi alma se expandía y se fragmentaba al mismo tiempo. Cada sonido, cada eco, parecía susurrar algo prohibido, algo que jamás debería pronunciar. Y aún así, no podía dejar de escuchar. Cada palabra retumbaba dentro de mí, uniendo miedo, deseo y devoción en un solo latido. «El pecado no termina, María», dijo la voz, suave y devastadora. «Solo cambia de forma, y tú lo llevas dentro, en tu carne, en tu alma, en tu respiración». La sombra giró a mi alrededor, abrazándome sin tocarme, y sentí que la capilla entera respiraba conmigo. El eco de cada pecado vibraba, multiplicándose, recordándome que ya no había salvación posible. Solo existía la unión con el crucifijo, el pacto sellado y el deseo imposible de separar de la devoción. Y en ese instante supe que todo lo que había sido reprimido, escondido y temido, ahora era mío para siempre. El eco del pecado no desaparecería jamás, porque yo era su conducto, y él era eterno. Capítulo 15. La eternidad de la cruz. La noche había caído como un manto impenetrable sobre el convento, y la capilla estaba envuelta en un silencio que pesaba más que siglos de secretos. El crucifijo sobre el altar brillaba con un rojo profundo, pulsando como un corazón que no era humano, latiendo en sincronía con cada fibra de mi ser. La sombra que me acompañaba desde hacía días se movía a mi alrededor, ondulante, omnipresente, como un manto invisible que no podía ignorar ni escapar. «María», susurró la voz desde la cruz, profunda, hipnótica, imposible de resistir. «Ha llegado el momento. La eternidad nos pertenece». Mis manos temblaban mientras me acercaba al altar. Cada paso estaba marcado por el pulso del crucifijo, un latido que resonaba dentro de mí, mezclando miedo y deseo hasta que ya no podía distinguir uno del otro. La marca en mi brazo ardía con intensidad, como un fuego vivo que conectaba mi carne directamente con la madera viva del crucifijo. Cada respiración que tomaba parecía ser compartida con él, cada latido un eco de su voluntad. «Acércate», susurró. «Hoy comprenderás lo que significa pertenecer para siempre». Me incliné sobre la cruz y al tocarla con mis labios sentí un calor intenso que subió por mi cuello, mis hombros, hasta el pecho. La sombra me envolvió, abrazándome con un frío húmedo que era paradójicamente delicioso y aterrador. Sentí que mi cuerpo y mi alma se disolvían en un solo canal con la madera viva y que cada pensamiento, cada deseo reprimido, cada oración invertida se fusionaba con la presencia del crucifijo. «María», dijo la voz, «la eternidad no es tiempo, es unión. Es el lugar donde la fe y el pecado dejan de ser opuestos y se convierten en uno solo». La capilla parecía respirar conmigo. Las sombras de los antiguos confesores se arremolinaban a mi alrededor, susurrando, observando, aprobando en silencio. Sentí que la madera palpita, que la cruz respiraba a través de mí y conmigo. No era dueña ni esclava. Éramos un solo ser, un pacto sellado en carne, alma y deseo. Todo lo que fuiste, todo lo que temiste, todo lo que deseaste. Continuó la voz. «Ahora es mío, y tú eres mía, para siempre». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y supe que la eternidad no era un concepto, sino una sensación tangible, un calor que abrazaba cada fibra de mi ser, un frío que recorría mi columna, un pulso que no podía ignorar. La cruz, la sombra, la capilla, mi propio cuerpo. Todo vibraba en sincronía, atrapado en un instante infinito que no necesitaba tiempo, y comprendí, con miedo y fascinación, que nunca estaría sola, que cada susurro, cada sombra, cada latido sería mío y del crucifijo por siempre, que la eternidad no era un final, sino un comienzo sin fin, y que yo, María, era ahora la guardiana, la intérprete y la compañera de la cruz que susurraba tentaciones. El altar brilló con un rojo más intenso y el convento entero pareció inclinarse en reverencia. La eternidad había comenzado y no habría escapatoria. Epílogo. El susurro que nunca termina. Años han pasado desde aquella primera noche en la que el crucifijo me eligió. El convento sigue en pie, silencioso, pero ya nada es igual. Las velas se encienden solas proyectando sombras que bailan lentamente, como si recordaran cada pecado, cada deseo, cada susurro que alguna vez fue pronunciado. Yo camino por los corredores, y la sombra que una vez me seguía ahora me precede, guiándome, abrazándome, recordándome que no hay frontera entre mi voluntad y la suya. Cada paso que doy resuena en la madera viva del crucifijo, cada pensamiento se convierte en eco de su voz. María susurra desde la cruz profunda y cálida. Nunca estás sola, nunca lo estarás.
Mis labios rozan la madera y el calor recorre mi cuerpo. La marca en mi brazo late suavemente, recordándome que el pacto no tiene final. Lo que alguna vez fue miedo se ha convertido en certeza, lo prohibido se ha vuelto cotidiano. Y lo divino se mezcla con el deseo en una unión eterna. A veces, cierro los ojos y escucho los ecos de todas las almas que alguna vez se confesaron, que alguna vez temieron y desearon. Susurros mezclados con los míos, formando un coro que solo yo puedo escuchar y transmitir. Soy intérprete y guardiana, pero también soy partícipe de algo que trasciende cualquier lógica humana. El crucifijo no solo susurra, habita cada rincón de mi ser, cada sombra del convento, cada instante que respira la eternidad. Y aunque otros puedan entrar, otros puedan observar, nadie podrá tocar lo que somos. Recuerda, Marian susurra, lo que alguna vez fue devoción ahora es deseo, lo que fue pecado ahora es pacto, lo que fue miedo ahora es eternidad. Y mientras camino por la capilla iluminada por un rojo tenue, comprendo que no hay regreso, que nunca habrá salvación ni final. Solo existe la unión perfecta, la eternidad compartida, el susurro que nunca termina. Porque yo soy la cruz, y la cruz es yo.